esto, por si acaso. Entonces, bienvenidos. He preparado esta charla ya que cada vez hay más gente interesada en la construcción con paja y más ofertas de formación y también más confusión sobre cómo organizar tu aprendizaje. Últimamente recibo muchos correos de personas que me preguntan pues, por dónde empezar, cómo organizarse, que necesitan para seguir en este camino, y he pensado que podría ser útil concretar un poco el tema. Pero lo primero, antes de empezar a hablar de formación, quiero hablar de la paja en sí, hay que entenderlo. Como voy diciendo hace mucho tiempo, la paja es un material, no es una técnica. Hay técnicas diseñadas específicamente para construir con paja y otros que se han adaptado desde la construcción convencional para usar con paja. Pero la paja es un material flexible y también es muy fuerte y puede soportar casi todo menos la exposición constante a la humedad y agua. Por lo demás, es mucho más sencillo y eficaz aplicarlo en obra, especialmente si esta obra ha sido diseñada con la paja en mente. Te vas a encontrar que si intentas adaptar la paja a una obra convencional sin haber pensado en la forma en que se comporta la paja o sus dimensiones, es posible, pero vas a alargar mucho el proceso constructivo y tener que resolver muchas cosas en obra. Es mejor entrar preparado, entendiendo un poco el material y entonces pues hacer los ajustes necesarios ya a la hora de diseñar el edificio, no solo a la hora de construirlo. Hay que conocer el material, tocarlo, sentirlo, pero también hay que estudiar un poco, hay que hacer un poco de trabajo teórico, ya que no todo el conocimiento es intuitivo. Es un material que se comporta de una forma diferente que otros materiales de construcción, ya que muchos materiales, hay pocos materiales, quería decir, si hay alguno, que sean tan flexibles y con aplicaciones tan variadas como la paja. Pero este charla no va de técnicas constructivas, esto se aprende en las formaciones que hacen. Esta técnica va un poco de lo que tienes que aprender. Pero, como digo, esa previa introducción es importante y creo que tienes que recordar que la paja tiene un gran tamaño. Normalmente se utilizan 2 o 3 ladrillos de esos grandes y peludos para cada metro cuadrado de pared. Tiene una forma irregular, así como se ven en esta foto abajo, la cabeza de la bala normalmente no es perfectamente cuadrada cuando viene de la fábrica y tienes que aprender a resolver ese tipo de cosas manejando la bala para que tiene una forma más regular o para rellenando todos los huecos causados por esa irregularidad. También tiene un largo irregular, lo cual lo hace a veces difícil para aplicar en ciertas circunstancias. Y también tiene una densidad irregular. Desde la misma máquina, todas las balas deberían tener más o menos la misma densidad, pero puede haber unas máquinas que fabrican balas, lo que llamaría flojas o poco densas, y otros que fabrican balas muy densas. Y según la técnica elegida, querrás un tipo de bala u otro. No es mejor o peor que sea muy densa ni poco densa, sino cambia la forma de aplicarlo. Entonces, esas son algunas de las dificultades que te puede dar la construcción con paja, es entender el material de forma que puedes acomodar esas particularidades del material en sí en la obra y que sean ventajas en vez de desventajas. ¿Vale? Dentro de los actores que voy a hablar en esta charla, hay 4 principales grupos de personas que pueden estar interesados en la construcción con paja. Entonces, eso puede ser promotores, las personas que pagan la obra, constructores profesionales con experiencia en bioconstrucción,
técnicos como arquitectos, aparejadores, ingenieros, con o sin experiencia en la bioconstrucción. Y también hay autoconstructores que pueden o no contar con apoyo profesional en la obra y el diseño. ¿Vale? Entonces, antes de seguir en esa charla, pues tienes que plantearte unas pocas preguntas. Tienes que analizar cuál es tu situación particular, qué conocimientos tienes ya, cuál es tu rol en la obra. ¿Vas a diseñar el edificio, construirlo, ayudar a construirlo o encargarlo y pagarlo y punto? Como ves, hay muchos diferentes roles que se puede jugar en la obra y en este charla lo único que supongo es que sus conocimientos sobre construcción con paja son limitados. Por eso has venido a la charla, pero espero que hay representantes de todos los sectores presentes en esta videoconferencia. Entonces, pues un poco de paciencia, también se solapan muchas de las necesidades de los diferentes grupos. De hecho, pues los he puesto en orden de lo que hay que aprender. El promotor necesita menos conocimiento y los autoconstructores son los que más conocimiento pueden necesitar, muy cerca a lo que necesitan conocer los técnicos, pero de otra forma. Entonces, pues sigo directamente con ello. Primero abarcamos la educación necesaria para los promotores. Sería la misma educación que queremos más o menos para el público en general, podríamos decir. Los promotores, por si no lo sabes, son las personas o entidades que pagan la obra, y si eres autoconstructor también se te pueden llamar promotor o autopromotor de la obra. Para los constructores y técnicos debéis saber que los promotores serán vuestros clientes y que tu trabajo es ayudarles. Un consejo para los arquitectos es que si estás intentando convencer a un cliente para usar paja, no lo hagas. Si una persona te viene y dicen quiero una casa y tú sugieres que sea de paja, ves su reacción. Si ves que les intrigan, pues sigue adelante, pero si tienen resistencias o dudas o no lo tienen claro, pues no empujas sobre el tema. Es mejor que cada persona que entra en ese mundillo de construcción con paja lo hace plenamente convencido que es lo que quieren hacer en vez de ser escéptico. Entonces, promotores, ¿qué hay que aprender? Pues hay que saber, más que nada, hay que tomar en cuenta o conocer que el precio de la edificación tendrá un precio parecido que cualquier otro edificio de calidad similar. Esto es el gran mito de la construcción con paja, que sale muy barato, que es muy económico. Puede ser muy económico, sobre todo en la autoconstrucción, pero la mayoría del dinero que vas a ahorrar en la obra va a ser en mano de obra. La diferencia en el precio de materiales va a ser mínimo, especialmente ahora que ha subido el precio de la madera en los últimos meses. Pero si encargas la obra totalmente a profesionales y simplemente te pides que entreguen una casa y llave en mano y tú no participas en el proceso, entonces puedes esperar que te costará la misma dinero que otras casas. Pero tienes que darte cuenta que vas a tener mejor casa para ese precio. Hay que recordar saber, sino recordar, sino saber que en un edificio con las mismas prestaciones térmicas y de salubridad que una obra típica de paja, sería mucho más caro que su equivalente con paja. En la península, hoy en día, un edificio de paja y llave en mano suele costar entre, como muy poco, 800 euros el metro cuadrado, y lo más común está alrededor de los 1.000, 1.200, 1.400
euros por metro cuadrado si estamos hablando de una casa de alta calidad. Esos son precios convencionales, pero en bioconstrucción, con materiales prefabricados habitualmente, lo que llamo bioconstrucción convencional, el coste suele ser de 1.400 o hasta 1.800 euros metros cuadrados. Así que puedes mirar que sí que la casa te sale más barato porque tienes más casa para el mismo precio o más barato para su equivalente hecho con materiales procesados. Entonces, esto igual te ayuda a rodear tu cabeza sobre este tema. También deberías saber que un edificio de paja requiere los mismísimos permisos que cualquier otro edificio, no hay ninguna diferencia en ese sentido, y deberías conocer las propiedades del material para poder defender su uso delante de familiares, amigos y autoridades. Esto igual es la formación más sencilla porque deberías leer algún artículo que explica las razones para construir con paja, sus beneficios, conocer alguna página web que te puedes enseñar tus conocidos y familiares fotos de casas bonitas y bien hechas y así pues no piensen que estás haciendo el loco. ¿Vale? También deberías conocer y respetar la responsabilidad que asume él o los técnicos a la hora de firmar el proyecto. Si encargas la casa a los arquitectos y las compañías constructores, ambos son responsables por el trabajo que han hecho durante 10 años. Pero lo que muchos promotores y autoconstructores no conocen es que cuando se usa un material como la paja que no está homologado, que no tiene ficha técnica en una obra, hay que justificarlo en el proyecto, eso no hay ningún problema, y el arquitecto tiene que asumir el riesgo de trabajar con este material. Si el material falla, pues sería el colegio de arquitectos, las compañías aseguradoras tendrían que pelear para ver si el fallo fue más en el diseño o más en la ejecución de la obra, pero va a tener que asumir responsabilidad de alguna forma para ese material. Generalmente la gente trabaja con materiales de construcción que son homologados y así si hay algún problema posterior a la obra pueden hacer responsable el fabricante del material para su comportamiento. En el caso de la construcción con paja no es así. Los técnicos y los constructores asumen y reparten esa responsabilidad, incluyendo elegir balas de la calidad adecuada para su obra. Vale, entonces pues hay que estar agradecido de alguna forma a esas personas que están dispuestos a trabajar con esos materiales y también es una de las razones que los arquitectos que no tienen amplia experiencia construyendo con paja tienen una tendencia de hacer diseños que no dependen estructuralmente con la paja. Es posible que la paja en sí sea muro de carga y recibe el peso del tejado, pero la mayoría de técnicos y constructores que están haciendo obras por encargo no van a atrever a usar sistemas que dependen de la paja estructuralmente por esa misma razón de que si hay algún fallo, pues ellos serían responsables. La idea siendo que si la casa tiene una estructura sólida, sea de carpintería o albañilería, entonces esta estructura, pues si hay un problema con las balas, lo puedes quitar y reemplazar. Entonces, no es que no es posible trabajar en todas las técnicas, pero es probable que no es tan fácil encontrar técnicos, por lo menos en este momento, que están dispuestos a trabajar con cualquier técnica disponible, ¿vale? Y es algo para tomar en cuenta. También una forma que puede facilitar para promotores de obras
es utilizar, por ejemplo, gente que quiero decir que no quieren participar en la construcción de la obra, es contratar una compañía constructora, un constructor autónomo que trabaja con su propio arquitecto y que ellos ya tienen experiencia trabajando juntos porque se facilita mucho el proyecto. Como verán en los siguientes diapositivos, hay que ser un poco de equipo entre los constructores, promotores y el arquitecto para hacer incluso solo el diseño del edificio. En eso entraré un poco más en detalle más adelante. Entonces, para promotores, ¿qué digo? ¿Dónde aprender? El promotor de la obra no tiene por qué trabajar en la obra, aunque puede aparecer y participar, sobre todo en la fase de colocar la paja, que es la parte más divertida y más fácil de la obra. Sea lo que sea, nunca va de más asistir a algún taller y visitar alguna casa de paja antes de lanzarte a la aventura. Yo en este diapositivo uso el ejemplo de una pareja, este señor aquí, este chico aquí, que empezaron su aventura investigando un poco y después de investigar un poco eligieron asistir a un taller conmigo, uno de los primeros que di en el año 2006. Luego encontraron su arquitecto, hicieron su diseño y ejecutaron la obra un par de años después, en 2008, y en 2009 en adelante ya han estado disfrutando de su casa. Supongo que siguen contentos con ello porque justo ayer el promotor de esta obra pues me escribió para decir que estaba compartiendo el enlace de mi charla. Así supongo que siguen estando contentos con su casa. Pero ellos no tenían tiempo ni ganas de estar todo el rato a pie de obra. Algunos días estaban presentes, como veis en esta foto, venían algunas veces, ayudaron, participaron, pero con o sin ellos la obra avanzaba porque trabajaban principalmente con profesionales para ejecutarlos. También hubo errores de diseño, lo cual es habitual en una primera obra, pero como los promotores habían contado con profesionales buenos, todo salió bien. En total se alargó la obra por lo menos 2 semanas, más de lo que se hubiera hecho con un diseño más pensado para la paja o más bien detallado, pero el resultado final fue una vivienda, lo que yo llamo de revista, ¿no? Una casa realmente bonita. Por si acaso reconocen las fotos o conocen al arquitecto, también quiero añadir que desde entonces este arquitecto ha llevado a cabo muchas obras excelentes, algunos incluso obras públicas con paja y trabaja muy bien. Los problemas es que al principio, cuando eres novato, y es tu primera obra, es normal que hay algún tipo de fallo en el diseño por falta de conocimiento. Espero que hoy en día, pues como ha mejorado la formación mucho desde entonces, que hay menos así que surgen en las obras. Pero también por eso recomiendo a los promotores que o bien contratan profesionales con amplia experiencia construyendo con paja, o si contratáis a personas que tienen poca experiencia con la construcción con paja, que se contrata asesoría o formación para esas personas. Te puedes trabajar con un arquitecto novato, por decir algo, y contratar a un profesional para revisar el diseño antes de entregarlo y ejecutarlo. Lo mismo que si quieres contratar una compañía constructora que es de tu zona y que están abiertos a trabajar con ese material pero sin experiencia, puedes contratar un constructor profesional con experiencia para venir y hacer una formación de este equipo in situ en la obra, y así pues evitar la necesidad que todo el mundo se forma hasta las cejas, ¿vale? Nos vamos a seguir
Quiero comentar para todos los que van a estar involucrados en la obra y el diseño de la casa, es muy importante que entiendan de bioconstrucción y lo que se llama la física de construcción. Eso incluye sobre todo los temas de transferencia de calor, estanqueidad al aire y cómo funciona la humedad, ¿vale? ¿Qué hay que saber de la bioconstrucción? Hay que saber cómo evitar problemas con humedad, cómo se mueve el vapor de agua y el agua por los materiales. Hay que entenderlo para no hacer errores. Una vez que lo entiendes, todos los detalles constructivos son prácticamente sentido común, pero tienes que entender esos conceptos. También deberías intentar aprender cómo evitar puentes térmicos para que tu casa sea lo más eficiente posible y también entender la salubridad y huellas ecológicos de los materiales que vas a utilizar en la obra. ¿Vale? Todo esto es común a construir con cualquier material, no solamente con paja, pero es más importante todavía cuando estás trabajando con la paja, que es un material un poco más sensible a esos temas. En mi curso en línea, por ejemplo, yo dedico 3 semanas al tema de física de construcción para tener una buena introducción de los conceptos básicos. Y también puedes aprender este tipo de cosas en cursos como la introducción de bioconstrucción de la IEB, el Instituto Español de Biobiología, o el curso de gestión de proyectos de bioconstrucción que ofrece la cooperativa Ocambuba. Son otras posibilidades para aprender de esos temas. La regla de oro con la paja es no exponer la paja directamente al agua. La paja tiene una gran capacidad de coger y soltar humedad, es decir, vapor de agua, pero una exposición regular a agua líquida lo va a estropear. El centro de la bala es muy densa y si llega a colar agua hasta ahí es probable que no se seque antes de empezar a pudrir la paja. Así que hay que tener un especial cuidado de no dejar paja con superficies horizontales sin protección, porque si la lluvia viene verticalmente sobre la bala expuesta, entonces es más fácil que cuela este corazón de la bala. También hay que proteger el base del muro de agua de capilaridad que sube del suelo, accidentes y inundaciones. Las superficies verticales, en cambio, mucho a la sorpresa de mucha gente, no darán tantos problemas. Si llueve encima de un muro vertical, pues se mojará, pero generalmente se secará bien con el sol y el viento, mientras este lluvia no ha venido acompañado con fuertes vientos que lo empuja a penetrar profundamente dentro de la bala, lo cual es poco común. Entonces, sobre todo hay que preocuparse por superficies horizontales. ¿Vale? También tienes que entender cómo funciona la humedad, porque no quieres atrapar una humedad dentro del muro con un acabado no adecuado. Por ejemplo, si utilizaríamos acabados a base de cemento o tableros de USB en el exterior, podría ser que el agua condense dentro de la bala y le da un problema. Entonces, a entender la humedad, sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y lo que es imprescindible hacer. Y esto es muy importante para todos los que están en la obra. Es un poco técnico, es teórico, ya entiendo que la gente quiere saber el cómo, pero a veces no les interesa el por qué, pero es importante entenderlo. Entonces vamos a saltar al siguiente grupo de personas, los técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros. La capacidad de los técnicos que trabajan no solamente va a depender de la formación recibida, sino de su propia inteligencia, intuición y otros conocimientos complementarios que tiene. Si el técnico no quiere invertir el tiempo para conocer con profundidad el material, será necesario tener un constructor con mucho conocimiento. Además, puede ser una buena idea de contratar a alguien para asesorar en el diseño o revisarlo una vez completada. Otra opción
que hace un poco más sencillo esta curva de formación es diseñar la casa con paneles prefabricados y acabarlo con aplacados en su interior y una fachada ventilada en su exterior. Esto costará un poco más dinero en materiales, pero la obra será más rápido y probablemente pues habrá menos detalles complicados y menos necesidad de habilidades constructivas, porque normalmente la fabricante de los paneles puede venir y montar los paneles en la obra y te hace gran parte de la obra ellos mismos. Entonces los técnicos que no quieren hacer ese estudio, no quieren formarse y aprender todo lo de la paja, recomiendo que trabajen con asesoría o paneles prefabricados y entonces pueden limitarse más que eso a sus conocimientos ya adquiridos y saber por qué han elegido paja para un material, lo mismo que los promotores. Aquí este cuadro no lo voy a despedazar del todo, vosotros os mandaré el enlace mañana o pasado a la grabación de esa charla y si quieren pausar la grabación para mirar mejor, pero es para ver un poco las diferentes áreas de que tienen que explorar los técnicos a más especialistas que se quieren hacer en este ámbito. ¿Vale? También, además de tener conocimiento de bioconstrucción, el técnico debería estar familiarizado con la diversidad de técnicas constructivas disponibles para ejecutar obras de paja. Aquí, por ejemplo, pues ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas generales de técnicas constructivas. Y aquí venimos a el tema. No hay como digo, la paja es un material, no una técnica. Hay muchas diferentes técnicas y la técnica elegida va a depender de muchos factores. Puede depender a quién lo va a construir, por supuesto, sea autoconstructor o constructor profesional. Habría que elegir una técnica que esos constructores sepan utilizar. El lugar, la clima, los materiales disponibles localmente, la calidad de las balas que puedes disponer de ellos y el tiempo también disponible para la ejecución de la obra. A más rápido que quieres construir, pues más caro saldrá la obra porque probablemente usarán más materiales fabricados y esto acelera la obra, pero también aumenta los costes. Y la calidad de las balas, esto también es muy importante porque según la calidad de las balas estarán disponibles algunas técnicas y otras no. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si va a pagar toda la mano de la obra de la obra, si no vas a trabajar con voluntarios, sino con obreros contratados, puede ser más económico revestir los muros con aplagados en vez de revoques directos. Sin embargo, si estás trabajando con mano de obra voluntario, nadie te puede quitar el valor de un revoque de arcilla interior para la casa, que hace que la casa funcione mejor térmicamente, además de ser mucho más acogedor e incluso puede ser divertido para algunas personas hacer ese trabajo, pero es lento y entonces pues es más apto para situaciones en que gran parte de la mano de obra es barato o incluso gratuito. Vale. En fin, lo que estoy diciendo es que existen tantas técnicas constructivas porque cada situación particular va a requerir una solución diferente. Entonces, además de conocer las técnicas disponibles, también es importante comprender cómo reacciona la paja en obra debido a su flexibilidad, como se dice. Entonces, aunque el constructor tendrá que profundizar más en este tema, es interesante que el técnico por lo menos se haya familiarizado con ello para que comprenda las necesidades de los constructores y pueden diseñar la casa adecuadamente.
Bueno, yo creo que ahí está bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hay que saber sobre la paja? Los técnicos, pues hay que saber el tamaño de la bala concreto que vas a usar para la obra, también la compresión, la densidad de la bala concreta que vas a usar en la obra y pensar mucho en cómo proteger ese material para que no tiene una exposición regular o constante al agua líquido o alta niveles de humedad. En términos de elegir cuál técnica constructiva es la adecuada, tienes que pensar en quién va a construir el edificio y también las calidades, como digo, y características de los fardos concretos que vas a utilizar. ¿Vale? Si la obra va a ser ejecutado por alguien con experiencia construyendo con paja, lo suyo es dejarte asesorar sobre la elección de técnicas y materiales por el propio constructor, ya que esta persona quizás igual tú como técnico has estudiado todas las técnicas, pero el constructor elegido por el cliente, pues solo conoce uno o dos de esas técnicas. Entonces tendrá lo suyo es elegir una de las técnicas que sienta cómodo utilizando este constructor. Si estás trabajando con un autoconstructor, eso es más todavía, sí. Hay que elegir las técnicas más sencillas y dibujar todos los detalles constructivos con mucho detalle. Con autoconstructores también tienes que estar dispuesto a explicar las necesidades de cada paso y estar disponible para responder a muchas dudas. Los autoconstructores van a necesitar no solo apoyo técnico de parte del arquitecto, sino también van a requerir algo de apoyo emocional, de animación, un poco de coaching y explicaciones más detalladas probablemente sobre materiales y detalles concretos. Sin embargo, aunque esto suena como mucho trabajo, lo cierto es que diseñar para autoconstructores, aunque demanda más tiempo que una obra convencional, puede ser mucho más satisfactorio el proceso, porque al final estás trabajando mucho con las personas y los vas a conocer íntimamente. También, por esa razón, es importante que los técnicos y los autoconstructores tienen sintonía, que se saben entender cuando eliges tu arquitecto. Los autoconstructores siempre digo que tienes que elegir a alguien que intuitivamente, de alguna forma, entienden lo que quiere y lo que necesitas. Y eso es un trabajo que no te preparan en el colegio de arquitectos, quizás algún curso de facilitación o de comunicación no violento podría venir bien para esas situaciones. Si el constructor elegido no tiene experiencia con la paja, pero sí sabe de obra, de construcción, lo suyo es traer un profesional durante unos días a la obra para formarles en la técnica concreta elegido. Como he dicho antes, normalmente lo que es colocar la paja en la obra se puede enseñar en un par o tres de días. Es todo el tema de diseño y entender todos los demás detalles de la obra que requieren más tiempo y formación. Vale. Y siempre recuerdo, y voy a repetirlo un par de veces, nunca está de más cuando trabajando con técnicos o constructores sin experiencia, contratar alguna buena asesoría. Si no hay errores, cuando te asesoran, por ejemplo, tú te has hecho tu diseño y lo entregas a una persona que tiene amplia experiencia construyendo con paja. Si no encuentran ningún error en tu diseño, pues va a ser muy corto la asesoría y será económica. Pero si encuentran problemas o errores, entonces vas a ahorrar tiempo, dinero y calidad en la obra. Es una situación win-win, como decimos en inglés, porque es así. Vale. Entonces, para técnicos, ¿cómo y dónde diseñarlo, aprenderlo? Los técnicos deberían estudiar la parte teórica referente a la construcción con paja. Una buena manera de empezar es leyendo mi libro o el libro de Gernot Menke,
Y si con eso aún tienes dudas o no tienes suficiente información y quieres más detalles, recomiendo que te apuntas a mi curso online de 6 meses de duración, donde además de tener acceso a mucha información didáctica, de lecturas, complementarios, de estudios, de ensayos, de artículos, hay mucha información complementaria en el curso, también hay más de 50 presentaciones con una multitud de información y fotos que complementan con creces lo que presento en el libro. La ventaja de las presentaciones que doy en el curso online sobre el libro es que en el libro he tenido que elegir fotos que tengo permiso para publicar y que tienen suficiente calidad para imprimir. En una presentación en línea, pues puedo usar todas las fotos que tengo porque la calidad de las fotos no es tan importante. Entonces tengo mucho más variedad de imágenes en las presentaciones que uso online, aumentando mucho la cantidad de información que hay en el libro. Y también tienes la ventaja que durante los 6 meses del curso puedes hacerme todas las preguntas técnicas que tengas. Entonces tienes un acceso abierto a mis conocimientos. Vale, pues vamos a pasar a los constructores profesionales, ¿vale? Eso será un poco más rápido, como es un poco repetir. Otra vez tienes un poco el mapa mental de qué deberían saber los constructores profesionales. Bajo mi punto de vista, el constructor también, como digo, como el técnico, debería estudiar física de la construcción sobre todos los temas de humedad y transferencia de vapor de agua y calor. Así pueden comprender el porqué que hace detrás de algunos de los detalles de la obra y reconocer posibles fallos en el caso que los técnicos se les escapa alguna cosa. Lo puedes aprender como digo, en mi curso online, en el curso STEP de formación profesional para constructores. Esto es muy buena formación si quieres ser constructor especializado en paja, y también están algunos otros cursos online que enseñan esos temas. Si tienes como constructor la mala suerte de trabajar con un arquitecto que no está bien formado, puede ser que te toque a ti resolver alguno de los detalles constructivos. Por supuesto, tendrás que pedir la aprobación de los técnicos para modificar esos detalles, pero por lo menos si ves que algo que ha diseñado este técnico no va a funcionar, pues tendrás ojo para reconocerlo y resolverlo antes de que llegue a ser un problema. ¿Vale? En términos de estudiar técnicas, no es estrictamente necesario estudiar todas las técnicas disponibles para la paja, pero si no lo haces, tendrás que indicarle a los técnicos que diseñan la casa cuáles sistemas puedes ejecutar. Como digo, es un problema aquí de momento en la península, de que la mayoría de constructores o técnicos solo entiendan suficiente de uno o dos de los múltiples técnicas que existen, entonces tiene que emparejar con los que trabajan con esas técnicas. Si te haces todoterreno en la construcción con paja y comprendes todas las técnicas, entonces simplemente puedes decir, yo te puedo hacer la casa de paja, y puedes como apuntarte, por decir, a cualquier obra que ha sido diseñado con cualquier técnica. Eso es una gran ventaja, tener más conocimiento y más variedad de técnicas controlados. Y por supuesto, casi todos los constructores, después de su segunda obra, la primera lo hacen más o menos fiel a lo que han aprendido, la segunda a veces sí, pero luego empiezan cada constructor a desarrollar sus propias técnicas, fusionando diferentes técnicas que han aprendido y inventando nuevas maneras de hacer las cosas con más eficiencia. Eso es común cuando ya has hecho 2 o 3 casas, que empiezas a inventar un poco. ¿Vale? Lo que quiero decir, porque igual eso no se entiende bien, es que cada técnica necesita unos detalles, una resolución diferente en términos del manejo de la bala, cómo se comprime la bala dentro del marco estructural. No es lo mismo
colocar balas como ladrillos a rompejuntas que colocarlos unos encima de otros en columnas. Las técnicas son muy diferentes, entonces te hará falta estudiar un poco esos temas y tomarlo en cuenta. También es importante, bueno, no, eso es más para los autoconstructores, pero también para los constructores convencionales que no han estudiado física de la construcción tienen que tener muchísimo cuidado en no cambiar ningún detalle del diseño sin asesoramiento previa, seas profesional o autoconstructor. Por ejemplo, si en el diseño hay un dibujo y dice freno de vapor, y tú cambias y utilizas en vez de un freno de vapor una barrera de vapor, que no es lo mismo, entonces puedes estar metiendo la pata. Generalmente los profesionales eso lo saben, que no van a cambiar nada sin consultar o pedir alternativas si no encuentran los materiales especificados en el diseño. Pero los autoconstructores pueden no darse cuenta hasta qué punto este tipo de detalle es importante. La diferencia entre un freno y una barrera, pues para uno pues que no lo han estudiado no es nada, pero para uno que lo ha estudiado sabe que es importante. Entonces, os recuerdo que el manejo en sí de la pala se puede aprender en pocos días, pero comprender suficiente para inventar y mejorar técnicas o resolver fallos en el diseño requiere más conocimiento. ¿Vale? Entonces necesitas saber el manejo de la fardo, cómo comprimir los fardos dentro de la estructura, o si es muros de carga, cómo comprimir los muros de carga, cómo hacer balas a medida, cómo rellenar los huecos entre medio de las balas y balas o balas y estructura para evitar puentes térmicos. Y también saber preparar las superficies para los revoques, y si vas a trabajar en revoques, eso parte sí que es más complejo, es entender la dosificación y aplicación de los materiales para los acabados. La parte de acabados, de revestimientos, siempre es más complejo todavía que aplicar las balas en sí, y entonces esto es un parte del diseño que debería estar realmente bien detallado, ¿vale? El constructor tiene la responsabilidad de ejecutar el diseño según lo que han dictado los técnicos, pero tampoco está de más hacer comentarios o sugerencias cuando ves algo dudoso, ¿vale? Vale, entonces vamos a seguir acabando aquí. Entonces, ¿dónde formarse los constructores profesionales? Pues los constructores deberían hacerlo todo, investigar por internet, ver vídeos y asistir charlas, leer libros y artículos. Perdón, eso es un error, debería ser asistir a algún taller. Es importante que tienes un manejo, aunque sea recomendable para los técnicos hacer un taller, aunque no sea imprescindible, para los constructores evidentemente es imprescindible tener las prácticas en obra, no solamente en talleres, sino también en alguna obra real, además de participar en alguna obra, probablemente en la primera obra, igual como voluntario, como mínimo, pues un peón de sueldo básico. Pero a veces los constructores, después de hacer algún taller corto, alguna formación, ya se sientan que han aprendido suficientes si tienen amplia experiencia en la obra. Entonces, con leer mi libro y hacer un taller de 3 a 5 días, si eres un constructor con amplia experiencia construyendo, especialmente en la bioconstrucción, lo más probable es que las balas no te van a dar ningún problema. Si tienes una obra que está diseñada en una técnica que tú no controlas o que no has
construido nunca con paja y no tienes ganas o tiempo de hacer una formación en formato taller, la otra opción es solicitar una formación in situ para tu obra, con la técnica que necesitas utilizar para esa obra en concreto. Para dar un ejemplo, una vez fui a formar una cuadrilla en una obra de un edificio de 100 metros cuadrados. Estuve ahí 3 días con una cuadrilla de 5 o 6 personas. Entonces formé a los obreros, les enseñé todo lo que necesitaban hacer y luego lo practicamos durante un par de días. En esos 3 días hicimos la mitad de los muros del edificio de 100 metros cuadrados y luego yo me fui porque ya se sentían con la confianza para acabar la obra sin mí. Entonces tardaron igual 4 o 5 días más en hacer la obra sin mí, yo diciéndoles todo el rato lo que tenían que hacer, pero lo consiguieron hacer. Y luego volví más adelante para hacer lo mismo con los reboques. Estuve ahí durante 4 días para enseñar los detalles necesarios y elegir la dosificación de morteros para los acabados de arcilla y luego acabaron la obra sin mi ayuda. Ese formato funciona muy bien si no quieres o necesitas ser un todoterreno de la paja estudiando todas las técnicas. Esto ya verás tú como constructor cuál es tu preferencia. Pero si prefieres especializarte en la paja y poder trabajar con cualquier técnica, necesitarás una formación más diversa. Eso podría empezar con mi curso online o incluso puede ser para un constructor profesional. Más recomendable probar el curso STEP, que está diseñado para constructores. ¿Vale? La ventaja de este curso STEP, que se está promoviendo desde la red de construcción con paja, es que ahí ambos trabajos se incluyen, por decir, las talleres prácticas, además de prácticas en obras reales, en el precio de la formación. Entonces, después de hacer la formación, deberías haber trabajado con múltiples técnicas constructivas y además de haber estudiado la parte teórica, haber practicado con la parte práctica. ¿Vale? Como añadido, diría que siempre es mejor, como en la autoconstrucción, hacer tu primera obra de paja para ti mismo o tu hermano y la segunda para un amigo familiar. Y luego la tercera igual para desconocidos. No es... A veces vienen gente a esos cursos y yo quiero ser constructor profesional de paja y piensan que después de un taller de 5 días pues van a poder construir las casas, no solamente las suyas, pero los demás. Esto es posible, como digo, para un constructor que tiene 10, 15, 20 años en obra, pero si no has trabajado en obra en tu vida, pues no te puedes pensar en convertir en constructor profesional desde cero. Tienes que llegar a ello primero trabajando pues como voluntario o como peón y luego eventualmente graduando a asumir la responsabilidad de dirigir y ejecutar obras. ¿Vale? Así un poco de humildad y practicar con la gente más cercana, ¿vale? Entonces vamos a finalizar esta descripción de las necesidades de aprendizaje con los autoconstructores y quiero comentar que ser autoconstructor no es solo aprender sobre construcción, sino también de gestión de obra, gestión de tiempo, gestión emocional y toma de decisiones. Es un camino de campeones, no es para débiles y no refiero a fuerza física, sino a fuerza interior. Tienes que tener paciencia y constancia y ser bastante organizado para que se puede hacer correctamente. Por eso hay autoconstructores de muchas clases. Hay autoconstructores que hacen 100% de la obra ellos mismos, hasta autoconstructores que solo participan en la fase de colocar las balas y lo demás lo encargan a profesionales.
A Jorge Blanco le preguntaron en su película El barro, las manos, la casa, ¿una familia realmente puede autoconstruir una casa? Y su respuesta era claro, una familia debería autoconstruir su casa. Pero para hacerlo tienes que aprender muchas cosas y sería mucho más fácil, si tu economía te lo permite, pedir el apoyo de buenos profesionales para no tener que llevar 100% de la carga de la responsabilidad encima de tus propios hombros. Para quien no tiene economía, autoconstruir puede ser la única opción para construir, mientras que los que tienen un poco más dinero pueden permitir el apoyo profesional también. De todas maneras, deberías tener claro que si tu mayor y única razón para autoconstruir es ahorrar dinero, no vale la pena. Será un camino demasiado duro si la única motivación es ahorrar. Mejor harías alquilando una casa y pasando más tiempo con tu familia. La autoconstrucción tiene que tener más recompensas, como el empoderamiento, la expresión creativa, el orgullo de ser autosuficiente, etc. Para mí, es un camino de autoconstructores, no es solamente una obra. Y tienes que entrar en ese camino con ilusión, pero también con cabeza. Y un poco de realismo. Ganas de tener una casa no es suficiente. También tienes, como digo, tener capacidad de trabajo y organizativo. ¿Vale? Tienes que tener los pies en el suelo, ser inteligente, ser observador y trabajar con fe, paciencia y perseverancia. ¿Vale? Cada autoconstructor tiene que tomar esa decisión importante y eso es, ¿quieres simplemente hacer o también entender? Es más sencillo aprender a hacer, pero significa que tendrás que replicar exactamente lo que aprendiste sin modificar nada. Cambiar un material o un detalle por otra puede ser muy peligroso para un autoconstructor novato. Y para recalcar esto, os voy a dar un ejemplo de yo siempre, todos los errores los he hecho yo primero, no serás tú el primero para hacer alguna obra. Mi primera obra de mi vida fue en mi casa de paja. Yo entré en ese camino sin una formación adecuada, pero hice una cosa buena. Tuve un buen arquitecto. El problema es que el arquitecto tampoco estaba acostumbrado a trabajar con autoconstructores y yo no tenía conocimiento. Y un detalle, el arquitecto, yo decidí hacer mi sobrecimiento de mi casa con hormigón armada por falta de conocimiento. Eso fue mi primer error. Hoy en día no lo utilizaría hormigón, sino neumáticos o ladrillos, pero esa parte, el arquitecto me dio una receta para utilizar el cemento para cemento blanco, tanto de cemento blanco para tanto de arena. En mi almacén de construcción local no encontré cemento blanco, solo tenían cemento gris, cemento Portland. Yo ni siquiera sabía que había diferentes clases de cemento en ese momento, era totalmente ignorante y compré el cemento gris, pero lo utilicé con la misma receta que me dio el arquitecto de proporciones de cemento arena. No fue hasta varios años más tarde que me di cuenta que la receta no es la misma. Había echado demasiado arena a la mezcla y tengo un hormigón muy pobre como base de mi casa. Entonces estoy convencida que eventualmente mi casa fallará por ahí donde hice este error. No quiero que lo mismo os pase a vosotros. Así que, por favor, ten cuidado en cambiar detalles que te ofrecen los profesionales en tu diseño. Y otro consejo, porque es muy común que hablas con otros autoconstructores y les pides consejos, está muy bien, pero asegúrate antes de seguir los consejos de estos otros autoconstructores que viven en climas parecidos a la tuya y que sus soluciones o las cosas que te recomiendan han sido probados durante varios años.
cada clima es diferente y los problemas suelen tardar años en surgir. Casi todas las casas que están recién acabados parecen muy bonitas, pero igual a los 2, 3, 4 años empiezan a dar problemas. Entonces es mejor usar soluciones comprobadas para climas parecidos que las tuyas, ¿vale? Entonces, si eres autoconstructor, como digo, dependerá de cuánto quieres autoconstruir. En términos de la paja, tienes que aprender lo mismo o menos que un constructor profesional, el manejo de la bala y la formación en la técnica concreta que quieres utilizar en la obra. Quizás quieres hacer formación en diferentes técnicas y luego elegir cuál técnica prefieres, pero no necesitas saber de todas las técnicas. Necesitas saber los detalles de la técnica que vas a ejecutar. Pero aparte de eso, tienes que saber muchas más cosas de cimientos, sobre cimientos, carpintería, albañilería, gestión de obras. Y esto nos enseña generalmente en un curso de construcción con paja. Eso hay que tenerlo claro. Una vez en mi primer taller de construcción, se apuntó un estudiante al taller y cuando vio que ya estaba hecho el sobrecimiento y la estructura de madera del edificio, se fue. Él había imaginado que en la duración de un curso de una semana le iba a enseñar todo desde cimientos a techo. Eso, hacer una semana bien hecho, es imposible. En mis cursos y talleres explico bien claro qué se va a hacer en la parte práctica y qué se va a hacer en la parte teórica y qué no se va a hacer en absoluto. Pero os puedo asegurar que si alguien ofrece enseñarte todo lo que necesitas saber sobre construcción en una semana, te están mintiendo. Aprenderás que tienes que estudiar, qué tienes que estudiar o a qué tienes que prestar más atención, pero no te pueden enseñar a construir toda una casa en 5 días, incluyendo cimientos, tejados, acabados, etc. No es posible, no es realista. ¿Vale? Entonces, yo he creado este plan, no lo voy a explicar paso a paso, porque esto tardaríamos mucho y no quiero aburriros. Podéis ver la grabación posteriormente y leer todo ese texto. Pero tengo un plan para ser autoconstructor que es un plan idealmente de al menos 3 años. Si dispones de mucho tiempo, entonces quizás puedes comprimir la parte de formación en año, año y medio antes de empezar a abarcar la obra. Pero la verdad es que realmente es mejor empezar tu formación por lo menos 2 o 3 años antes de empezar la obra para estar preparado cuando llega el momento, ¿vale? Y donde aprender, pues sobre todo, pues eso, asistir a algún taller, hablar con otros autoconstructores para tener una idea realista de cómo va a ser. Recomiendo que después de hacer algún taller formativo, y quizás, por ejemplo, leer mi libro para tener una idea general de todo lo disponible, pues hacer algún voluntariado en alguna obra para, además de aprender técnicas de aplicación de paja, pues aprender un poco sobre gestión de obras y manejo de voluntarios en obras, que son otros tipos de formación. Entonces, para concluir, ya quedan pocos minutos, espero que no estáis aburridos. Te puedes aprender a través de los libros. En castellano, básicamente, hay 2 opciones. Está mi libro de construcción con paja y también el libro de Gernot Minke de construcción con paja. Diría que como autoconstructor es mejor leer mi libro que lo de Minke, ya que mi libro está pensado para autoconstructores y tiene un lenguaje cercano, además de no suponer ningún conocimiento previo. Si eres técnico, probablemente te interesan leer ambos libros para tener distintas perspectivas, pero un autoconstructor va a ser un poco difícil comprender algunas de las cosas explicados en el manual de Gernot Minke porque entra en menos detalles sobre cómo construir. Habla principalmente de aspectos de diseño, mientras mi libro tiene instrucciones paso a paso.
Si eres angloparlante y aún no tienes mi libro, recomiendo que compras la nueva libro que he escrito en inglés, que es este Complete Guide to Strawberry Building. Lo puedes comprar directamente de la editorial en Inglaterra o en Amazon. Y es un libro muy mejorado, la versión en castellano, ya que tiene 3 capítulos nuevos, incluyendo uno sobre física de construcción y muchos más fotos y trucos. Pero el libro en castellano sigue siendo muy válido y si no hablas inglés, pues aprenderás muchísimo con él. Y luego están los talleres presenciales que me parecen prácticamente imprescindibles para cualquiera que quiere aprender a construir con paja. En ese término, recomiendo que antes de apuntarte a cualquier formación, sea teórica, práctica o combinado, que pides al centro de formación detalles, contenidos específicos, horarios. Por ejemplo, algunos centros de formación dan 6 horas de formación al día y otros dan 8. Así que hay que tomar en cuenta el número de horas totales de la formación a la hora de comparar ofertas. No es tan importante cuántas horas son concretamente, sino que deberías recordar que una formación de 40 horas puede costar más que uno de 30 horas, sin ser más caro. Igual ves un taller de una semana y este taller vale lo mismo que otro taller de una semana, pero uno tiene mucho más horas de formación que la otra, por ejemplo. Entonces, tomar eso en cuenta cuando valoras si el taller es caro o no. También tienes que tener una idea de las técnicas que van a enseñar en el taller. Algunos formadores enseñan una sola técnica en sus talleres, pero profundizan más en ello, y otros enseñan varias técnicas, pero con menos profundidad para cada técnica. No hay correcto ni equivocado, otra vez, es simplemente la forma en que se organiza el taller. Pero es mejor investigar un poco lo que vas a aprender en el taller para tenerlo claro. Según cuál sea tu prioridad, puedes preferir aprender bien una técnica o conocer varias técnicas un poco más por encima antes de elegir la que quieres aplicar a tu obra. Hay tantos lugares y personas que se dedican con construcción con paja hoy en día, o que organizan talleres sueltos, que prefiero no listarlos para no olvidar a ninguno, pero hay muchas más posibilidades de formarte que conmigo propio. Estos, mirando un poco, encontrarás muchas ofertas. Como no he existido esos talleres ajenos, tampoco puedo saber cómo se organizan ni opinar sobre la calidad de esa formación que dan los demás. Pero en mis propios talleres lo más habitual es que sean de 3, 5 o 6 días con un 70% de prácticas y un 30% más o menos de teoría. Generalmente me dedico a la parte práctica exclusivamente a los muros y algo de carpintería y revoques, y los temas de cimientos, tejados, instalaciones, etcétera, se cubren únicamente en la parte teórica y ya que no son tan diferentes para la casa de paja que para otras casas, ¿vale? Lo que sí que también deberías saber antes de apuntarte del taller es dónde se va a ejecutar el taller. ¿Se va a trabajar en obra real o se va a hacer algún taller formativo edificando algo temporal? Por ejemplo, hay ventajas y desventajas en ambos. Yo he dado talleres en ambos formatos, en obra real y también en lo que llamo una maqueta, un kit de hacer una mini casa y luego desmontarlo después del taller. La ventaja de trabajar en obra real es que se suele trabajar una sola técnica, como comenté antes, y conocerlo mejor, pero y también puedes ver cómo surgen problemas en la obra y cómo se resuelven, además de aprender algo sobre gestión de obra, simplemente observando lo que se ha hecho para ella. Todas estas cosas también se pueden aprender en voluntariados. Pero en talleres donde se hacen edificios temporales, la ventaja es que no hay presión para avanzar la obra,
y se puede practicar con más diversidad de técnicas y ofrecer opciones para hacer esto o lo otro para resolver lo mismo. Y además se puede permitir que los estudiantes hagan errores y que ven las consecuencias de ellos. En obra real hay que estar más encima de los estudiantes porque como alguien va a vivir en la casa no se pueden permitir errores. Y eso es una de las cosas que más me gusta de los talleres que se hacen en formato maqueta, por decirlo aquí. Hoy hay formación online, está mi curso online de 8 módulos que empieza la siguiente edición el 1 de noviembre. También la IEM, el Instituto de Biobiología, ofrece un máster en bioconstrucción, un curso corto de introducción a bioconstrucción y otros cursos cortos especiales, no sobre paja en sí, pero sí sobre diferentes técnicas de bioconstrucción. O Cambuva, el cooperativo Cambuva ofrece un curso online de máster de gestión de proyectos de bioconstrucción y el Centro de Formación Taller Karuna ofrece un curso online cómo construir paso a paso tu casa ecológico, que por lo que entiendo, aunque no he visto los contenidos, está basado simplemente en videopresentaciones, pero no conozco los detalles. Y entonces, pues esas son las ofertas. Yo, por supuesto, recomiendo mi formación como la más completa sobre paja. Sobre bioconstrucción, si quieres conocer más cosas sobre bioconstrucción, te puede quizás interesar uno de los otros cursos en vez de o además de la mía. Y luego tenemos, por supuesto, y no quiero olvidarlo, la formación STEP, que es en inglés Straw Training for European Professionals, o formación en construcción con paja para profesionales europeas. También es un curso de 8 módulos, pero de esos 8 módulos, 4 de los módulos son módulos prácticas y 4 de los módulos son módulos teóricos. ¿Vale? La mayoría de la teoría en este curso se hace en línea, pero también esos 4 módulos prácticos tienen partes presenciales en que se hacen talleres formativos y además de los talleres formativos es obligatorio para conseguir la certificación un mínimo de 15 días de trabajo en obra real. Entonces vas a salir del curso con probablemente pues más de un mes y medio trabajando con paja, con manos a la obra, en distintos centros de formación. Eso es uno de los otros gran ventajas de este programa, es que hay 6 diferentes centros de formación participando en dar esos talleres, entonces tendrá acceso a las perspectivas y técnicas de diferentes profesionales, que no todos somos iguales y a tener más perspectivas a veces mejor. Si te interesa esa formación que está pensado principalmente para gente que son o quieren ser constructores profesionales, estar atento a finales de año para la convocatoria del 2022, que seguramente anunciaremos fechas y precios para el año próximo a finales de este año. Luego, ya he comentado el tema de voluntariados. Es muy interesante hacer voluntariados, pero tienes que tomar en cuenta que a veces aprenderás a hacer las cosas bien y a veces aprenderás a hacer las cosas no tan bien. Dependerán del conocimiento de quien dirige la obra, sea un autoconstructor o un profesional, y la calidad de la formación que tiene esa persona. Pero de cualquier manera, aunque aprendes a hacer las cosas bien o mal, aprenderás de la experiencia, como digo, sobre gestión de obra, sobre gestión de voluntarios y organización de espacios de trabajo, y puede que aprendes qué deberías hacer o que no deberías hacer, pero las dos cosas son útiles. Lo que sí que recomiendo es que antes de elegir dónde quieres hacer estas prácticas, que tienes muy claro
¿Qué se pide? ¿Qué se ofrece? ¿Cuáles son los horarios de trabajo? ¿Cómo se organiza la comida? ¿Cómo se organiza el alojamiento? Si hay un número de días mínimo o máximo que puedes estar ahí. Mientras hay claridad, todo es permisible, pero no vayas sin tener respuestas a estas preguntas, ¿vale? En términos de cómo buscar oportunidades de voluntariados, tengo que decir que siempre hay más personas que quieren hacerse de voluntarios que obras donde se pueden hacer voluntarios. No, de momento tenemos falta de obras que requieren ayuda de voluntarios. Pero hay una sección de la web de la Red de Construcción con Paja que tiene anuncios donde o bien puedes anunciar tu necesidad, tu búsqueda de voluntarios o te puedes ofrecer como voluntario. También existe una red francesa que se llama Twisa, que se dedica a voluntariados en obras de bioconstrucción. No tienen necesariamente que estar en Francia estas obras, aunque como la asociación se maneja en francés, la mayoría de las obras sí que están en Francia, aunque no es obligatorio, se pueden ser en cualquier parte, incluso alguna obra en España se ha anunciado ahí. Y luego también existe la organización The Push, aquí tienes el enlace, que es como la organización WOOF, si lo conoces, pero dedicado a la bioconstrucción en vez de la agricultura ecológica. Y si apuntas a mi boletín, que envío igual 4 o 5 veces al año sobre novedades y actividades, si alguien me comunica que tiene necesidad de voluntarios, yo lo transmito a través de mi boletín. Siempre me puedes escribir para incluir tu petición en mi próximo boletín. ¿Vale? Y finalmente, pues está la opción, por supuesto, de investigar toda la información que existe en Internet. De eso no entraré en más detalle porque el San Google te ayudará. Entonces concluyo que yo soy Rekinitskin de Dayer.co, soy la coordinadora de la Red de Construcción con Paja Nacional y miembro del grupo de dirección de ESBA, la red europea, y me dedico a la formación, asesoría y a veces incluso hago obra de muros y revoques de tierra. Entonces, si tienes cualquier duda, siempre me puedes contactar a través de cualquiera de esos medios y podemos hablar un poco más. Recuerda que tenemos el derecho y la responsabilidad de crear el mundo en que queremos vivir, pero aviso que la construcción con paja es adictiva. Si la pruebas, te vas a enganchar. Vale. Pues nada, ahora voy a cerrar la presentación. Os invito a abrir cámaras y micros. Si quieres, y que me hacen preguntas o dudas sobre formación, sobre mis cursos, sobre la construcción en paja en sí. Mientras estáis preparando, yo voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta aquí para responder. Vale, hay una pregunta sobre técnicas que dice ¿qué pasa con la técnica de quinche húmeda donde la paja se sumerge en agua? Vale, esto es una técnica que se usa principalmente en Sudamérica, pero yo no diría que si se hace la quincha bien se sumerja la material en agua, se humedece para poder compactarla, pero es húmeda, no mojado, ¿vale? Si quieres usar quincha, lo mismo deberías hacer alguna formación en quincha para aprender a usar la técnica adecuadamente, ¿vale? Veo que José Ramón tiene su mano levantada. ¿Tienes una pregunta, José? Sí, hola. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Bien. Bueno, la pregunta sería para un autoconstructor que no ha hecho obviamente nunca nada de este tipo.
entiendo, bueno, como tú recomiendas tu curso y lo he estado viendo, es muy completo, el libro es magnífico, lo tengo casi acabado, pero de todos esos conocimientos técnicos luego, lógicamente, necesitas la práctica. Sí. ¿Cuántos cursos más o menos? Porque la idea no sería autoconstruir 100%, porque creo que es demasiado ambicioso y necesitas mucho tiempo libre, pero para, por ejemplo, hacer la autoconstrucción de la parte de levantar muros y revoques, dejando la construcción de los cimientos y el tejado, ¿cuántos cursos, dejando a un lado voluntariado, se requieren más o menos? Bueno, en realidad, si lo único que quieres hacer es aplicar la paja en obra y tienes un diseño bien detallado de un arquitecto que tiene experiencia en construcción con paja, con hacer un solo taller en la técnica que vas a usar en la obra, debería ser suficiente. El problema viene cuando el diseño no está bien detallado porque el arquitecto no sabe suficiente. Si tú tienes un arquitecto con mucha experiencia que diseña las cosas sin errores, entonces con un solo taller debería ser suficiente, pero deberías hacer el taller en la técnica que tú o el arquitecto ha elegido para ejecutar la obra. Claro, ¿Vale? en la técnica que eliges. Porque te puedes aprender a aplicar la paja en obra en 2 o 3 días, no hace falta más. Generalmente recomiendo hacer el taller antes de lanzarte la obra, simplemente para que sientas un poco más confianza en lo que estás haciendo. Técnicamente podrías hacer lo mismo que, como he comentado, para los constructores profesionales, de decir, voy a hacer la casa con esa técnica, y entonces contrato a un profesional para dirigir el levantamiento de los muros, como yo, o otro docena de profesionales más que hay, y entonces ni siquiera tendrías que hacer el taller formativo, pero te vas a entrar en la obra muy nervioso si no has hecho mínimamente un taller antes de empezar a hacer la casa. Entonces, yo realmente recomiendo que se hace un taller formativo, si puedes hacer, aunque sea de 3 o 5 días, incluso, mejor todavía, que el año antes de hacer la casa, intentas ejecutar una mini casa de paja en tu terreno, practicándote un poco para que no estás tan nervioso. No es tanto la formación, sino la confianza que tendrás. Claro, porque es también la responsabilidad de dirigir el equipo de voluntarios y sobre todo al final es hacer un poco de jefe de obra, ¿no? Sí, ese es el problema, como digo, por eso digo, hay muchos grados de autoconstrucción. Ser autoconstructor, hay muchos que no invitan a voluntarios a sus obras porque han decidido lanzarse a la autoconstrucción, pero no sientan que tienen el conocimiento ni la confianza para dirigir a otras personas en la obra. Entonces prefieren estar ellos solos y no tener tanta gente pendiente de ellos que tener que ponerse en este rol de dirigir. Entonces tienes que analizar tu propia situación y tu propia personalidad para ver si te sientas capaz de hacerlo. Y hacer de voluntario en alguna obra te puede dar una idea de lo que se requiere para esa fase de obra. Claro. Y una última pregunta. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo se emplea en levantar una casa de paja en técnica portante, por ejemplo, en Nebraska, de unos 100 metros cuadrados, teniendo los cimientos hechos y en autoconstrucción? ¿Cuánto? Ya, esto es casi imposible decir, porque depende de qué número de personas hay en la obra, de qué experiencia tiene la gente en la obra, pero te puedo decir que nunca he estado en una obra de paja. Igual yo he trabajado, la obra más grande que he trabajado ha sido alrededor de 100 metros cuadrados, no he hecho ningún macroedificio, pero nunca he estado en una obra en que hemos tardado más de 2 semanas en colocar las balas. Generalmente es de 1 a 2 semanas, según el número de personas y la calidad del conocimiento y si el diseño está bien hecho y no encuentras con un problema en el medio de la obra, que también es común. Claro, claro. Eso. ¿Vale? Sí. Claro. Y luego hay que subir el techo y hacer los revoques. Sí, pero normalmente hay mínimo 6 meses de preparación
y luego los acabados tardarán, si son revoques directos, pues tardarán al menos un mes o dos en ejecutar. Los revoques es donde más se ralentiza el trabajo. Entonces yo diría que en una obra de autoconstrucción, con o sin apoyo, estás hablando mínimo para todo el proceso 1 año. Pero puede ser como en mi caso, que yo he tenido ayuda en la obra de mi casa cuando lo hizo en 2002, tuve ayuda durante un mes, pero 20 años después la casa está sin acabar. Llevo viviendo ahí más de 20 años, pero nunca se ha acabado. Y eso también ocurre mucho en la autoconstrucción, ¿vale? Que llega un punto que pues este detalle o el otro ya no te parece tan importante, porque como ya tienes el cobijo, pues todos los detalles ya empiezan a tener menos importancia. ¿Vale? Claro, entiendo. Entonces, y depende de eso, dedicación a tiempo completo. Si estás trabajando, pues igual se va a alargar la obra 1 año y medio, 2 años. Claro. Bueno, una aventura. Pero lo que es colocar la pala será 1 semana o 2 de todo ese proceso. Bueno, muy bien. Vale. Veo que Silvio también pues tiene la mano levantado. Gracias. Pues sí, vamos a pasar. No te oigo, Silvia. Silvio, ¿tienes el micro abierto? No, no te oigo. Igual si quieres puedes escribir la pregunta por el chat, porque parece que tu audio no funciona. Lo siento, que no te oigo. Si quieres te vas apuntando tu pregunta en el chat y puedo pasar a otra persona otra pregunta mientras lo expones. ¿Hay alguien más aquí que quiere hacer una pregunta en voz alta o voy revisando el chat para demás preguntas? Vale, Lore. Hola, Ricky. Hola. Sí, muchas gracias por la charla, súper interesante. Bueno, nosotros queremos autoconstruir y parecido a lo que comentaban antes, tenemos unos arquitectos que van a empezar a trabajar en el diseño y alguien que no conoce mucho la técnica, pero para hacernos los cimientos y todo eso. Te quería consultar, cuando hacen los cimientos y los sobrecimientos con neumáticos, el piso, ¿cómo lo recomiendas tú? ¿Puede ser con concreto, con radier, o tú utilizas otra técnica, sobre todo pensando en la humedad? Bueno, hay dos cosas a tomar en cuenta. Uno es la eficiencia térmica y otro es la sencillez en la autoconstrucción, ¿vale? Una cosa que yo digo, y eso es un consejo que doy muy diferente a autoconstructores que a profesionales, que es que en la autoconstrucción a veces hay que dar más importancia al sencillez que a la eficiencia. En términos de temas de humedad y agua hay que ser igual de cuidadoso que los profesionales, pero si en una obra de autoconstrucción hay un poco menos eficiencia térmica, pues entonces en invierno igual tienes que echar un poco más leña, pero no te va a quedar sin casa, ¿vale? Y en ese sentido, si quieres que sea eficiente la casa, lo más recomendable es usar los neumáticos combinado con un suelo de madera suspendido, porque de esta manera puedes aislar el suelo y tener totalmente elevado y aislado de la humedad. Si quieres hacer un sobrecimiento y cimiento de neumáticos y usar un suelo vertido que se rellena dentro de los neumáticos, entonces probablemente vas a tener un problema de un puente térmico a través de los neumáticos. Por aislar el sobrecimiento de neumáticos es muy difícil. Por eso los profesionales que usan los neumáticos suelen hacer suelo suspendido. Si vives en un clima que tiene más problemas de calor que de frío, entonces no va a ser un gran problema tener ese puente térmico. Pero en términos del material que utilizas para el suelo vertido, eso da igual. Claro, yo prefiero usar cal o cal con cáñamo, o en mi casa tengo un suelo de arcilla. Pero también puedes, si las personas que te van a ayudar en la obra solamente saben trabajar con hormigón armado, también funciona un suelo de hormigón armado con la casa de paja. Simplemente pues es menos ecológico y menos acogedor,
pero puedes usar cualquier tipo de cimiento sobre cimiento convencional con la casa de paja. ¿Vale? No sé si con eso te queda suficiente, ¿necesitas algún detalle más? Hola, hola. Sí, solo que nuestro clima es bastante lluvioso. Entonces, la verdad, y como estamos recién en la etapa de diseño, pues yo en quería ese ver caso, igual, aunque aumenta un poco los costes, deberías pensar en usar los neumáticos como base para un suelo suspendido, tipo forjado sanitario o algo así, porque así ya te alejas el suelo, además de las balas, de la humedad del suelo. Muchas gracias. Vale. En mi libro verás muchos detalles en ese sentido también. Y en el curso online dedico 2 semanas al tema de aspectos de diseño de cimientos y sobre cimientos. Vale, voy a pasar a Silvio, que ya ha solucionado el problema del micro. Estaba apagado por otro lado. Hola, buenas tardes. Sí. Te quería consultar sobre 2 cosas. Una, el tema de qué tipo de paja. Si hay alguna limitación, si es de maíz, de centeno, y el otro es, ¿siempre hay que construir con balas o podemos armar las balas nosotros? Porque están los rollos, ¿no? Sí. Vale. La primera pregunta es que, como verás en mi libro o mi curso, no es tan importante el tipo de paja, sino la calidad de la bala, que cumple con todos los demás aspectos que tiene que tener, de estar seco, de tener la densidad, de tener buena forma. El tipo de cereal, mientras sea un cereal, porque, por ejemplo, pues también se embalan algunas hierbas de campo que no son huecos. El punto de construir con paja es usar el tallo de un cereal, porque los tallos de los cereales son huecos y contienen aire y por eso aísla también. Entonces no puedes usar un pasto, no puedes usar balas de pasto porque entonces esto no funciona bien, tiene que ser de paja. Algunos dicen que hay una ligera ventaja utilizar paja de arroz y ese tiene 2 ventajas. Uno es porque se quema mucho paja de arroz, por lo menos aquí en España, para deshacerse de ello, entonces es más ecológico todavía trabajar con paja de arroz que un tipo de cereal que no se va a quemar. Y por otra parte es ligeramente más resistente a la humedad y al agua, porque el arroz es un cultivo que se cultiva en el agua y tiene más silicios y resiste más a la putrefacción. Sin embargo, en ese punto añado que si tiene que resistir la humedad o agua, entonces has hecho una chapuza, has hecho un mal diseño y no debería tener que estar sujeta la bala a este problema, entonces no debería ser un factor de importancia que la paja de arroz es más resistente. Pero si vives en zona de producción de paja de arroz, pues tiene sentido intentar conseguirlo. En términos de embalar tú mismo, se puede hacer, pero normalmente no vas a conseguir la misma calidad ni densidad de la bala si desarmas una bala redonda y vuelves a formar una pequeña. Entonces, en tal caso, si te ves con esta necesidad, lo que te recomendaría es que utilices alguna técnica que utiliza la paja colocado en columnas entre montante y montante de madera. Esto, si quieres usar un mínimo de madera, puede ser una técnica CUT, como puede ser una técnica de columnas de montantes sencillos o dobles de madera más recio. Pero no haría ninguna obra en que se aplica las balas a rompejuntas como ladrillos, porque para aplicar las balas a rompejuntas, como si fueran ladrillos, necesitas un mayor calidad de embalado. ¿Vale? Y otra pregunta, yo te preguntaba porque también algunas personas que me han comentado sobre el tema de los roedores, que alguna paja o no tiene nada que ver eso. Bueno, yo creo que eso tiene que ser, claro, si dejas mal acabado la casa, entonces los ratones estarían encantados de hacer sus casas, sus nidos dentro de tus muros. No comen la paja, pero sí que hacen túneles y se hacen sus casitas.
Entonces esto significa hacer la casa bien detallado. Eso tiene mucho que ver con los acabados, que no dejas fisuras en el base del muro, que cualquier fisura lo tapas la junta con algo y esto, pues si haces la obra bien hecho, no deberías tener problemas de roedores. Si lo haces mal hecho, entonces mejor que adoptas un gato o dos que viven en la casa, ahuyentan a los gatos. Depende de la calidad de obra que vas a ejecutar, ¿vale? Entonces, eso es el tema. Y cierro con la y última. si haces la casa suspendido sobre pilares o neumáticos o algo, es más difícil que entran roedores. Eso también es otra posibilidad de hacer la casa elevado, no solamente sobre neumáticos, pero podrían ser sobre pilotes de cualquier tipo, y entonces le cuesta más a los ratones llegar al edificio. Pero simplemente hacer las cosas bien hechas debería ser suficiente. ¿Vale? ¿Se puede prescindir totalmente del cemento? Sí, sí, no es necesario el cemento en absoluto. Pero tienes que cambiar de mentalidad. Por eso, si quieres hacer una obra sin cemento, mejor que lo haces casi todo en autoconstrucción, porque va a ser difícil encontrar colaboradores de construcción convencional que te apoyen. Siempre te van a convencer que metes hormigón en algún No se sitio. puede. Ellos no lo conciben, entonces a veces en vez de pelear con ellos es mejor hacerlo tú misma. Muchísimas gracias. ¿Vale? Bien, Marian, ¿también tienes mano levantada? Sí, hola Ricky. Hola. Muchísimas gracias por esta charla tan completa como siempre, como eres tú. Sí, hablo un poco de más a veces. No, no te sobra ni una coma. Parece que ya podemos iniciar nuestra obra. Nos estamos decidiendo por paneles prefabricados. Vale. Y haríamos nosotros el revoco. Vale. Y bueno, y los cimientos probablemente lo mandaríamos a hacer. Bueno, la pregunta es, ¿la eficiencia térmica de estos paneles es tan buena como la de una bala al uso? O sea, una bala convencional, bien prensada y demás. Y en relación sobre todo porque nos gusta el sistema de las rockets para luego usarlo también pues como, bueno, un elemento central en la casa. No sería una casa grande, 100 metros cuadrados. No. En donde estamos, que es una zona fresquita, en Sanabria. Estamos cerca de Galicia, pero el clima es más severo, más frío. Entonces, no sé si esta eficiencia es tan buena, lo que te pregunto, ¿no? Y si vamos demasiado, o sea, si una rocket sería muy exagerada. Ya. ¿Cuánto de grande es la casa? Estamos pensando de 13 con algo, 13,7 por 8,5. Es decir, unos 112, 110. Vale, en este caso, bueno, dependiendo, claro, con los paneles prefabricados, dependiendo del fabricante, pues la calidad puede variar un poco. A mi conocimiento, los únicos paneles que se venden aquí en España que han hecho las pruebas de transmisión térmica sobre sus paneles son los de Ecopaja en Álava y los de Ecococón que vienen de Lituania. Los demás productores de paneles basan sus cifras de transmisión térmica en el ancho del muro y la densidad de la bala, pero sobre ensayos no hechos sobre sus propios paneles.
¿vale? Son, teóricamente, deberían tener esa transmisión térmica, pero no lo saben porque no han probado, porque los ensayos de laboratorio son muy caros. Pero diría que sí, que generalmente, si están bien hechos los paneles, que igual hay productores que no conozco, pero la mayoría de los que he visto están bien hechos, deberían ser igual de eficientes que una casa hecha artesanalmente. Uno de los problemas con los paneles es asegurar que las uniones entre paneles y paneles no se crean puentes térmicos. Esto debería haber sido resuelto por el productor del panel y por tu arquitecto, no por ti. Pero mientras no hay puentes térmicos en las uniones entre un panel y otro, los paneles y el base o el tejado, entonces la parte de la paja debería estar bien. En ese sentido no te preocupas. En términos de la estufa, puede ser necesario o puede ir un poco sobrado. En una casa de autoconstrucción convencional diría que en una casa de este tamaño es buena idea. Yo, por ejemplo, en mi casa, que es de autoconstrucción, que fue mi primera obra, y hice un montón de errores y hay un montón de puentes térmicos y ventanas mal sellados y todas esas cosas que no debería hacer nadie. Aprendí, pues necesito calentar la casa un poco más de que si lo hubiera hecho bien. Generalmente cuando se hace la casa con paneles prefabricados, si estás aislando muy bien el tejado, prácticamente igual no necesitas calefacción en el invierno. Puede ser que pones el estufa Rocker y solo lo usas un par de semanas al año. Eso, como digo, dependerá un poco de la transmisión térmica que tienes, no solamente en los muros, sino también en el tejado y en el base del muro. Si lo haces todo perfectamente, como los casas passive house, como se hablan, entonces una calefacción de este calibre será totalmente innecesaria. Pero si haces una casa para ahorrar un poco en dinero, con detalles un poco menos eficientes, puede que te viene bien. Como la estufa Rocker es bonita y gasta poco leña, pues no te digo que no lo pones, pero sospecho que lo encenderás poco. Yo en mi casa, como digo, que es más pequeña, son 40 metros cuadrados, pero lo caliento con una estufa de estas de aluminio de toda la vida, de esas redondas, y gasto igual 1,5 metros cúbicos de leña en el año, en una casa mal detallado, ¿sabes? Que es igual 1/3, un cuarto parte o menos de la leña que gasta cualquier vecino en una casa de piedra. Y eso que mi casa está mal hecha. De acuerdo, vale, pues... Así, no sé, si puede esperar la instalación de la estufa Rocker, igual estrenas la casa un año antes de colocarlo, antes de hacerlo, solamente porque igual te sobra. Claro, así lo haremos. Vale. Vale. Gracias, Ricky. Muchísimas gracias. Bien. A ver, veo a, perdona mis gafas, Elisa. Hola. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, vale. Sí. A ver, bueno, yo llevo como 1 año formándome en bioconstrucción, me he leído tu libro, ahora estoy con el de Gernot Mink, he hecho un taller de 1 semana con Ocampuga, tengo ya todo el terreno y el material para empezar la pequeña autoconstrucción como de prueba antes de la casa. Bien. Bueno, es caseta porque es en el campo y solo pueden ser 25 metros, o sea, pequeño va a ser seguro. Pero bueno, una de las cosas que me está costando muchísimo es lo que has dicho en la parte de autoconstructores, es la gestión, la toma de decisiones, sobre todo eso, toma de decisiones, gestión. Entonces, me gustaría saber si tú haces ese tipo de asesoramiento o de, no sé, si hay algún tipo de opción de trabajar juntas, sí, aunque sea autoconstrucción, y sí, luego igual en algún momento incluso llegar a subcontratar algún gremio o lo que sea, pero...
Pues sí, y este tipo de asesoría estoy disponible, pues podrías escribirme un correo, tenemos una conversación, a ver tus necesidades. Yo dice, asesoro sobre todo sobre elección de materiales o técnicas constructivas. Hay que tomar en cuenta que yo no soy técnico, no soy arquitecto, entonces todo el tema del proceso legal no puedo asesorar en ese sentido, me puedo asesorar en el lado del constructor, por decir, y sobre todo en muros y revoques. Y luego tengo algún conocimiento, y si no tengo conocimiento te puedo dar la referencia de alguien que te puede ayudar si no tengo la respuesta. Entonces, en vez de gastar el tiempo en la asesoría hablando sobre algo que no sé, pues te doy el nombre y el teléfono de otra persona. ¿Sabes? Pero sí que estoy disponible para este tipo de asesoría. Vale, pues te contacto y hablamos si estás disponible. Bien. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale, porque veo que en el chat la mayoría ya no he leído todas las preguntas, pero veo por los nombres, Elisa. Sí, yo realmente, perdón, lo que he escrito es diferente a lo que te preguntaba. Vale. Porque claro, no tengo puesto las gafas, a ver si los pongo para leer la pregunta. Sí, yo en el chat te preguntaba por el tema de voluntariados, porque claro, a mí, o sea, yo soy consciente de que somos más los que queremos hacer voluntariado que los que ofrecen, y yo estoy en una muy buena situación para ofrecer. Pero es lo que has dicho tú antes, yo hoy por hoy no me siento capaz para liderar ese voluntariado ni gestionarlo, tanto la preparación previa como la ejecución. O sea, no, pues, no sé si desde la red de construcción o tú ayudarías a esa... Bueno, yo por mi parte estoy dispuesto a gestionar, de hecho me encanta gestionar obras con voluntarios, pero tengo que cobrar para este trabajo. Entonces, o bien tú tendrías como promotor de la obra pagar mi sueldo íntegro, o tendríamos que esa opción me parece razonable, pero que hay mucha gente que lo resisten, de pedir a los voluntarios una colaboración para tener una dirección profesional de la obra. Así como digo, muchas veces si vas a una obra de voluntariado con autoconstructores que dirigen sus propias obras, pues te pueden enseñar cosas equivocadas. Si hay una profesional dirigiendo el voluntariado, entonces te sientas más seguro en el conocimiento que vas a recibir. Pero cuando se hace esto, pues se cobra muy poco, igual un cuarto parte, como digo, de lo que se pagaría para un taller formativo, en que la prioridad es la formación, porque lo que se está pidiendo a la gente es un esfuerzo físico y que trabaja, aprendes haciendo, pero el enfoque es en la obra, en un voluntariado, no en la formación. Entonces, esa opción también existe, pero limita el número. Yo, por ejemplo, este verano hice una obra con este formato que pedíamos una aportación de los voluntarios, y en vez de estar petados y nos sobran voluntarios, pues teníamos el número justo. No había, también lo anunciamos muy tarde, pero no, entonces tendrás menos número de personas dispuestos a venir a los voluntariados si le pides una colaboración económica. Pero esa decisión lo tienes que tomar tú. Si puedes pagarme o si quieres pedir colaboración de los voluntarios. Y sabiendo que hay opciones, pues ya es valorarlo y ver cuál se ajusta mejor. Sí. Vale. Bien, pues entonces voy a seguir con Fran y luego podemos volver a Silvio. Sí, todavía tiene pregunta. Todavía está la mano levantada, Silvio. Vale, Fran. Micro. Está cerrado el micro. ¿Ahora? Ahora. Gracias, nada, que muchas gracias por tu charla, muy enriquecedora. Bueno, no estoy en este proceso que te voy a preguntar, pero bueno, es algo que me intriga y aprovecho para preguntártelo, ¿vale? No sé si se pueden mezclar técnicas, porque, por ejemplo, yo pensaba en la cara sur, intentar abrir espacios, ventanales,
pero me llama mucho la atención el sistema autoportante, que va un poco, es contradictorio. Entonces no sé si se puede hacer autoportante las otras 3 caras, digamos, y no hacer la autoportante la cara sur. No sé si esto es posible. Sí es posible, pero hace que el diseño sea un poco más complejo. Entonces necesitarías un buen técnico para diseñar esos detalles constructivos, porque siempre es más sencillo diseñar algo en estilo purista. Yo este verano he trabajado en 2 obras de muros de carga de paja. En uno era una obra diseñada de forma clásica, que sí que pusieron ventanal en la fachada sur, pero respetando las distancias entre las ventanas para no superar la cantidad máxima permitido para que la paja soporte el peso. En la otra obra, que era uno que colaboré con Ocambuva en Lérida, se hizo precisamente eso, se hizo 3 muros de carga y el muro sur se iba a hacer con todos cristales. Pero para eso tienes que diseñar de alguna forma que todos los muros pueden comprimir alrededor de la estructura de la cara sur, o que los postes de la cara sur pueden ser compresivos. Estas técnicas están descritos en mi libro un poco. Hay una sección que habla de postes compresivos o vigas compresivos, pero sobre todo, que digo, es factible, pero no te recomiendo como autoconstructor sin experiencia constructiva que lo diseñes tú. Búscate alguien que te apoye con los detalles constructivos para no meter la pata. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Silvio, ¿tú tenías otra pregunta o sigue levantado la mano de antes? No, sí. Vale. ¿Se escucha? Sí. Preguntas sobre los techos de paja, porque vi que también hacen techo de paja. Una ¿De pregunta paja es, o aislados con paja? aislados con paja, vi que tienen las vigas Vale. y además las cubiertas he visto que también le hacen con techos vivos. Sí, también. ¿Hay que usar plástico sí o sí para aislar el tema de la humedad o hay alguna otra técnica? En un techo vivo hay que usar algún tipo de plástico o elemento que sea totalmente estanco al aire y vapor de agua para el techo vivo. Para techos aislados con paja, no es necesario usar ninguna capa plástico. Se puede diseñar con láminas transpirables o otros tipos de acabado. Pero, como digo, en el tejado hay muchos detalles y yo te recomendaría que miras la explicación de esa sección en mi libro, porque hay muchas opciones diferentes. En mi casa no hay ninguna capa totalmente estanco al vapor de agua. A mí en mi casa, que tengo teja cerámica, que es transpirable, además está ventilado por debajo de la teja, entre medio del aislamiento y la vivienda interior tengo lo que se llama un freno de vapor, no una barrera de vapor, que ralentiza el paso de vapor pero no lo impide. Y como la parte superior del aislamiento está abierto a transmisión de vapor, no está sellado de ninguna forma, lo que va encima del aislamiento funciona bien. El caso del techo vivo es totalmente diferente y normalmente hay 2 capas de material, barrera de vapor, que frena totalmente el vapor, uno debajo del aislamiento y otro encima del aislamiento. ¿Vale? Son cosas diferentes. No es lo mismo aislar. Perdón, te pregunto porque estoy buscando hacer una casa 100% ecológica. Sí. Entonces, por eso te preguntaba. Es muy difícil hacer la casa 100% ecológico. Normalmente te va a complicar mucho la vida. El Jorge Blanco tiene otro dicho que dice que si te sale más caro la sopa que el puchero, tienes un problema. Entonces, está bien, me alegro que te esfuerzas, pero pues tomar en cuenta que pues tendrás que buscar mucho. Por ejemplo, la teja cerámica
podría ser una técnica que te permite no usar ningún elemento plástico, pero si usas techo verde vivo no veo cómo evitarlo. Claro. ¿Vale? El tema es que la teja cerámica utiliza mucha energía de cocción, ¿no es cierto? Sí, siempre hay una cosa u otra. La verdad es que no, para tejados están muy limitados. Claro, antiguamente hacían los tejados con paja brava, con juncos y paja brava y con capas muy gruesos y no necesitaban ningún plástico, pero requieren mantenimiento, tenían que cambiar la paja de la cumbrera cada X años y es una técnica que casi se ha perdido. Dentro de las opciones más o menos convencionales es muy difícil evitar un material que tiene algún coste energético en el tejado. Muy difícil. En Uruguay usan una técnica de techos así con la paja como vertical. Sí. Es una técnica antigua que todavía la mantienen los uruguayos. Sí. Pues ahí, como digo, aquí en Galicia habían los payosas de Galicia que fueron hechos con paja brava, no es lo mismo que usamos para las balas, pero es ecológico. Y también está el tema que yo he visto una vez en Chiloé, hicieron un domo que no era de paja en este caso, pero el tejado lo hicieron con teja de madera. La teja de madera podría ser otra opción que por lo menos tiene menos coste energético. No sé el coste económico porque nunca he trabajado con ello. Bueno, aquí usaron el alerce en Argentina para hacer las tejas de madera y acabaron con todos los alerces. Sí, pues ves que siempre hay un problema, pero no tengo solución, lo siento, para eso no tengo solución. Vale, así. Gracias. Nada. No sé si Fran tienes otra pregunta o si simplemente sigue levantado la mano. Perdón, sí, es otra preguntita. He visualizado siempre el tejado a un agua porque pienso que es más sencillo desde el desconocimiento. Sí. Pero no sé si eso también acarrea muchas limitaciones de, por ejemplo, la luz de las vigas. No sé si tiene un tope, si no, si me estoy obcecando en ello y es mejor, a lo mejor no obcecarme y pensar en dos aguas también. No sé si... Y si vas a hacer la carpintería tú mismo, desde luego que un tejado de un agua es mucho más práctico. El problema es que si haces la casa muy profundo, pues sí que aumenta el coste y el tamaño de las vigas, evidentemente. Normalmente, pues hacer una casa de más de, por decir, 6 o 7 metros de profundidad con tejado de un agua, pues es más difícil por el tamaño de las vigas. Pero si vas a hacer un tejado más complejo, de 2 o 4 aguas, necesitas por lo menos el apoyo en un principio de un carpintero que te puede explicar. Yo, la pareja está en Asturias, que hizo la casa este verano, pues han decidido hacer el tejado ellos y han tenido la suerte de encontrar un carpintero que ha venido y el carpintero les ha ayudado a hacer la primera cercha y luego después de formarles se ha ido y han hecho el resto ellos y así han solucionado el problema sin gastar mucho más dinero. Otra opción para tejado, que igual lo puedes ver un ejemplo en mi libro, es un estilo de tejado que en inglés se llama Clear Story, pero que en castellano nunca he encontrado el nombre. Y es una caso de hacer 2 tejados de un agua, pero desplazados entre sí. Y entonces puedes abarcar una distancia más amplia y este hueco que queda entre los 2 tejados, pues se puede llenar con ventanal para traer sol al fondo de la casa. Entonces es de carpintería relativamente sencilla, pero te permite hacer, si prefieres, una casa más profundo en vez de más alargado. Depende. En términos de calefacción solar pasivo, siempre es más eficiente tener una casa larga y poco profundo, orientado al sol, que tener una casa, por ejemplo, cuadrado. Si de 10 metros por 10, pues siempre es más difícil calentar la casa con el sol o llevar
o llevarlo al fondo, pero según las características del terreno quizás te sientas más obligado a una construcción cuadrada que rectangular, pues del tejado de 2 tejados de un agua desplazado puede ser también bastante sencilla. Sí, a priori yo valoraba esos 6-7 metros. Si se puede, esos 6-7 metros. Bueno, como digo, si lo haces en 2 piezas, la ventaja, pues tienes más alero así para proteger los muros en esos 2 lados y también las vigas son más cortas, pero será algo más complejo que hacer un agua. Más sencillo un agua, segundo así y tercero así, en términos de complejidad. Perfecto. No sé si puedo aprovechar para otra preguntita. Bueno, venga, vamos a ir cerrando pronto, pero... Vale. Sobre tubos canadienses, ¿no? Tuberías canadienses, no sé qué tal funciona con construcción de paja, si es necesario, si igual no requiere... Yo creo que yo no he hecho ninguno yo, aunque sí que he estado en algún edificio que los tienen y a mí me parecen muy bien porque es un sistema muy pasivo de calentar y refrigerar la casa, y considerando lo poco calefacción que necesita una casa de paja y lo poco refrigeración, me parece que puede ser un apoyo interesante. Vale. No necesario, pero sí que interesante. Muchísimas gracias, Ricky. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta importante? Si no, como digo, siempre me puede contactar por correo o quedar para una sesión de asesoría privada, pero todavía tenéis 2 minutos para hacer preguntas y luego vamos a cerrar, que son 2 horas ya. Vale. ¿Puedo aprovechar la última? Vale, venga. Muy rápido. Es una duda. En un clima frío, de montaña, de alta montaña, que es donde me gustaría construir la casa, ¿recomiendas que haya en el interior un muro de piedra o ladrillo para conseguir inercia térmica? Bueno, vale. Esto no tiene que ver con que sea en montaña o que sea en un sitio cálido. La inercia térmica ayuda a ambos a refrescar la casa como a calentarlo en el invierno. Entonces, yo lo que recomiendo es que añades inercia térmica a todas las obras, pero dónde lo añades dependerá de los detalles. Por ejemplo, si vas a hacer una casa con panelados en vez de revoques directos, entonces desde luego que es interesante incorporar tabiques de alta inercia térmica o un suelo de alta inercia térmica para añadir ese edificio. Otra forma de añadir energía térmica a los edificios es haciendo revoques más gruesos y con alto contenido de áridos. Yo, por ejemplo, en mis revoques, en el exterior utilizo más paja para que sean más resistentes al agua, y en el interior utilizo más áridos, más arenas, para que sean más densos y añadan más energía a la casa. Entonces son 3 sitios que puedes añadir energía térmica, pero deberías sí añadir más energía térmica a la casa si puedes hacer, sea en el suelo, en tabiques o en revoques. Claro, muy bien, muy bien. ¿Vale? Vale. Pues eso, gracias, muchísimas gracias. También puedes hacer una estufa de inercia. Claro, también. Pero igual te va un poco sobrado, lo mismo que la cocina económica en una casa de paja va sobrado. De acuerdo, muchísimas gracias. Vale. Bien, pues nada, yo creo que voy a concluir. Creo que nadie más tiene ninguna pregunta urgente, ya llevamos 2 años. Os agradezco la paciencia y el interés, que siempre es más divertido cuando hay más gente y hay mucho interés. Y espero que nos vemos en alguna ocasión futuro. ¿Vale? Entonces, gracias.